Amén. Es un tiempo especial que estamos viviendo. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre con nuestro corazón rendido delante del Señor para que Él siga haciendo su obra en nuestras vidas. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra este día. Padre bueno, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Aquí estamos una vez más, Señor, con nuestro corazón deseoso de ti, de tu presencia en nuestras vidas. Con ese corazón deseoso, Señor, también de recibir tu palabra este día, porque tu palabra es la semilla, la buena semilla que viene en nuestras vidas y queremos, Dios, que esa palabra viva, que esa palabra poderosa venga y edifique nuestro ser en ti, Señor amado. Gracias, Dios, por esa oportunidad y privilegio que tenemos de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Padre, porque te pertenecemos a ti, somos tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Qué tremendo privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Aquí estamos, Señor, este día para ser ministrados por tu palabra, Dios. Haz tu obra completa en nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar compartiendo en este ciclo de mensajes. Estamos hablando acerca de las señales del fin de los tiempos. Es importante que nosotros estemos bien advertidos, bien enseñados por la palabra del Señor. Amén. Porque tenemos que saber responder de la manera apropiada cuando las situaciones vayan presentándose. Este día vamos a hablar acerca de la gran tribulación. Estamos estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Desde el primer versículo Jesús empezó a anunciar a sus discípulos algunos aspectos fundamentales, vale decir, señales antes de su venida. Y es importante en este sentido que nosotros estemos realmente muy bien enseñados por la palabra para que entendamos cuáles son las señales antes de la venida de Jesucristo. A partir del verso 15 en adelante, la palabra nos habla acerca de lo que significaría el segundo tiempo de este proceso de señales. El primero podemos llamarlo, como Jesús mismo dijo, que estas eran simplemente cosas que iban a acontecer como que un camino preparatorio. Jesús en sus propias palabras dijo, simplemente será esto el inicio de los dolores. Como cuando una mujer está en labor de parto, el inicio es diferente que el final, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Y han experimentado eso? El principio no tiene comparación con el final, o el final en la labor de parto es mucho más intenso que el principio. Por eso Jesús dijo que las primeras señales son simplemente principio de dolores. Entonces, del 1 al 14, Jesús nos habla acerca de ese principio de dolores. Pero nos sigue hablando aquí y enseñando Jesús acerca de cuáles serán las señales de su venida. Leamos a partir del verso 15 en adelante. Dice así la palabra: por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo, así que si dicen, miren, está en el desierto, no vayan, o si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Amén. Recordemos que los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales de su venida y del fin del tiempo.
Y Jesús empezó a narrar cronológicamente los hechos del 1 al 14, como dijimos, como simplemente el principio de dolores. Pero a partir del verso 15 en adelante nos habla acerca de los dolores más profundos, de los dolores más intensos. Y es que a partir del verso 15 entra en escena un personaje llamado el Anticristo. Y nos habla acerca de la abominación desoladora y de la persecución de los cristianos. Aquel personaje que será altamente estimado por los hombres es al mismo tiempo objeto de abominación delante de Dios. Indudablemente será un personaje brillante por toda su capacidad, por toda su inteligencia, por cómo resolverá los problemas mundiales, problemas que en este momento están definitivamente aquejando al mundo. Hay situaciones como la económica, la situación de pobreza en el mundo, la situación de inseguridad. Todo ese tipo de situaciones será resuelta por este personaje, por eso será un objeto de admiración para el mundo entero. Pero al mismo tiempo hará algo que será abominación delante de Dios. Porque como dice la palabra y como iremos más adelante, Él mismo se sentará allí en el trono de Jerusalén para presentarse como Dios y buscar la adoración. Como su manifestación será en Jerusalén, les dice a los discípulos judíos. Recordemos que los primeros discípulos fueron judíos, ¿verdad? Los 12 discípulos, para empezar, fueron judíos. Y los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. Entonces, aquí Jesús les dice claramente, cuando este personaje se manifieste, ustedes tienen que huir sin perder tiempo. Y además les advierte que estén en oración para que no les sorprenda en invierno. Y algo más, ¿qué pasa con las personas que estén embarazadas? Imagínense una huida a la persecución de este personaje que va a ser obviamente nefasto. Tiene un agravante. Huir para uno en nuestras fuerzas normales va a ser difícil. Pero imagínense una mujer que esté amamantando, tener que cargar a su bebé y escapar va a ser mucho más difícil en ese sentido. Jesús les pone en esta perspectiva a sus discípulos, les dice que esto es lo que va a acontecer, que será un tiempo de gran dificultad y la dificultad será mayor para aquellas personas que estén amamantando un bebé. Esto les decía específicamente a los cristianos judíos, a los cristianos que estaban junto a él en aquel tiempo, los discípulos de Jesús. Pero ¿cuál va a ser la situación mundial? Si bien la manifestación del anticristo va a ser allá en Jerusalén, ¿cuál va a ser la situación del mundo? Saben, con todo el avance de la ciencia y la tecnología es difícil estar escondidos, difícil no ser advertidos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es impresionante, pero el control del anticristo obviamente será total, será mundial. No hay forma de que nosotros podamos escapar. El otro día me asusté. Algo pasó con mi teléfono. Empezó a salir una voz y una voz de alerta. Decía, atención, atención. O sea, una persona seguramente provocó un tremendo accidente en una de las autopistas y estaba dando alerta de las características del vehículo que había provocado esto y salía la voz por mi teléfono. Imagínense lo que va a acontecer en aquel día. O sea, nosotros no vamos a tener ningún tipo de privacidad. Te van a poder exactamente ubicar dónde te encuentras, van a poder enviarte mensajes y todo esto estará obviamente bajo el control del anticristo, todo el sistema de comunicaciones. Toda la tecnología apunta para ese control mundial total. Si los cristianos han sido advertidos, si los cristianos judíos han sido advertidos para huir, porque ahí mismo será la manifestación y obviamente el campo de acción mayor de persecución, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el resto del mundo? Algo parecido, huir, estar en algunos lugares un poco más reservados, si existen algunos lugares. Pero lo cierto es que va a ser un tiempo muy difícil. Cuando el anticristo entre en escena, realmente muchos cristianos empezarán a querer ponerse las pilas con Dios. Tal vez empezarán recién a decir, oh sí, yo quiero congregarme fielmente, ahora sí, ¿dónde están mis estudios bíblicos? O esto, lo otro, quiero orar y ayunar, quiero empezar ahora sí a edificar mi vida en Cristo. ¿Saben qué?
para ese tiempo va a ser tarde. Porque no vamos a poder ni comunicarnos, las comunicaciones estarán simplemente controladas por ese sistema. Quieran llamar al pastor, pero de pronto la señal estará cortada, estará intervenida. O sea, todos los medios y formas posibles de comunicarnos estarán intervenidas. Entonces, ¿qué va a acontecer? Por eso Jesús les decía, ustedes están advertidos de todo lo que les estoy diciendo. Es importante que nosotros realmente entendamos la Escritura, la palabra de la manera clara y sencilla. Así como fue la pregunta o las preguntas sencillas de los discípulos, la respuesta también viene cronológicamente todo lo que va a acontecer. Amén. Si nosotros vamos a la Escritura, si leemos literalmente allí la profecía de Jesús respecto de las señales de los últimos tiempos, no podemos tener una confusión de algo que está claro para nosotros. Este es el tiempo, amados, de almacenar toda la palabra en nuestro corazón. Este es el tiempo de edificar nuestras vidas. Este es el tiempo donde tenemos que comer y comer, comer. Así como los camellitos, ¿qué hacen los camellos? Almacenan todo el agua que pueden para después caminar por largos y largos días con esa provisión. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que almacenar esa provisión espiritual en nuestras vidas, porque aquel tiempo será difícil, aquel tiempo simplemente será imposible, aquel tiempo no tendremos oportunidades para ir a un estudio bíblico, no tendremos oportunidades para congregarnos, no habrá forma, porque la persecución será tal que no podremos estar reunidos entre dos cristianos a la vez. Amén. Ahora nos toca vivir realmente haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora es el tiempo de establecernos firmemente en Dios. Ahora es el tiempo de buscar la presencia de Dios. Es el tiempo de edificarnos en la palabra del Señor, amados hermanos. No es el tiempo de estar pensando en otra cosa. No es el tiempo para de pronto tener dispersos nuestros pensamientos e ir en busca de Dios por una parte, pero por otra también tan afanados, metidos en las cosas de este mundo. Saben, tenemos que enfocarnos en Dios, tenemos que realmente estar muy bien fortalecidos en el Señor. Porque si aquel día nos encuentra, tal vez como estamos en este momento muchos de nosotros, medio fríos, qué sé yo, no realmente enfocados en Dios, no estamos edificando nuestras vidas en la palabra del Señor, si nos encuentra así ese día, va a ser difícil que nosotros podamos realmente hacer lo que un cristiano bien establecido en la palabra puede hacer. En este caso, estar en comunión con Dios, en este caso, permanecer ante esas situaciones difíciles que van a acontecer aquel tiempo en el mundo entero. Mucho menos de poder guardar nuestro corazón con fidelidad para el Señor. Serán tiempos difíciles, serán tiempos realmente muy, muy difíciles. Por eso dice la palabra, será tiempo de gran tribulación. No habrá tiempo, no habrá oportunidades de hacer muchas cosas como las que hacemos hoy. No habrá oportunidades tal vez de viajar. Tú querrás ir a tu país, volver al país donde naciste, pero para ir tendrás unos sistemas de control muy difíciles. La misma palabra nos advierte a propósito de las particularidades de este tiempo. No habrá forma de comprar alimentos, no habrá forma de comprar medicamentos, no habrá acceso a todo eso si no recibes la marca del anticristo. Entonces va a ser un tiempo difícil, eso es lo difícil, esa es, digamos, la situación de agravante que traerá aquel tiempo. Así que yo les animo este día para que estén firmes en el Señor. Es importante que este tiempo realmente, iglesia, nos afirmemos en el Señor, porque de lo contrario aquel día desfalleceremos si ahora no estamos afirmados en el Señor. Si nuestro corazón no está firme en Dios, aquel día van a desfallecer. Porque creen que estoy semana tras semana instándoles a que busquen al Señor, busquen ser edificados en la palabra del Señor. Aquel día no habrá un pastor que esté detrás de ustedes instándoles, simplemente llegará la hora de la verdad. Mateo 24:21 dice, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ese día será de gran tribulación. Yo sé que muchos hemos escuchado a los predicadores decir que la iglesia no va a pasar la tribulación. No tenemos una certeza bíblica al respecto.
Más bien, si examinamos la palabra del Señor, tenemos esta advertencia clara de parte del Señor. Las señales antes de la venida. Jesús estaba dándoles a conocer a los discípulos qué señales acontecerían antes de su venida. No son señales después, sino señales antes de la venida. Amén. No son hechos que van a acontecer después de su venida, sino antes. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué señales van a venir antes de tu venida? Y si vemos la Escritura, nos encontramos con algunos pasajes bastante claros para nosotros. Vayamos a Hechos, capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo era la iglesia cristiana primitiva? ¿Cómo estaba en aquel tiempo sometida a gran persecución? 8.1 del libro de los Hechos dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué hubo? Dice que hubo una gran persecución, se desató en contra de la iglesia. Amén. Entonces, yo sé que hemos escuchado muchos pastores que nos dicen, no, nosotros somos la iglesia del Señor, que Jesús va a guardar a su novia, y tantos argumentos que son más tal vez emocionales que bíblicos. Obviamente, cuando percibimos con la emoción decimos, claro, sí, Jesús cómo va a descuidar a su novia, ¿no es cierto? El novio cómo va a dejar que la novia pase situaciones difíciles. Oh, sí, tienen razón. O sea, si vemos por ese lado, sí, hay lógica, pero la palabra dice que la primera iglesia o la iglesia primitiva pasó situaciones bastante difíciles. Aquel tiempo se desató una gran persecución contra la iglesia, dice la palabra. No dice una persecución, sino utiliza gran persecución. Y era realmente días difíciles para la iglesia. Y era verdaderamente una gran persecución. Gran dificultad a la que estaban sometidos los hermanos en aquel tiempo. Por eso ofrendaron sus vidas. Miles, millones de cristianos tuvieron que ofrendar su vida en ese tiempo de gran persecución. Y ya les advertí también en los mensajes anteriores, el tiempo, las señales se están cumpliendo en este tiempo. Les dije, simplemente la última década en el mundo actual, en este siglo XXI en el que vivimos, esta última década fueron muertos más de 1 millón de cristianos. ¿De qué manera? Asesinados, decapitados, han sido muertos en este mundo, en la época en la que estamos viviendo ahora. Amén. Y eso es lo que Jesús advirtió. Esas son simplemente señales, son los primeros dolores de parto, los anuncios iniciales, pero lo que vendrá más adelante será simplemente terrorífico, simplemente difícil. La iglesia cristiana, amados, nació bajo el fuego de las pruebas, bajo el fuego de la persecución, y va a terminar de la misma manera, sometida al fuego de la prueba. ¿Saben por qué? Porque esa iglesia tiene que estar como el oro, refinada. ¿Y cómo se refina el oro? Dice la palabra, iremos a ello. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Dice así la Escritura, pero la fe, o cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Si el oro que es perecedero se prueba con fuego y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, obviamente va a ser probada con un fuego más intenso. Amén. Es posible que el día que se dé aquella manifestación del anticristo seamos dispersados por todas partes. Es lo más probable, tal vez lo más lógico, que tengamos que huir. Pero si estamos firmes, sólidos en Cristo Jesús, estaremos tal vez escondidos en diferentes lugares, pero estaremos confiando y esperando en el Señor, esperando el día en el que Él venga a llevar a su iglesia. Amén. Tal vez muchos de nosotros tengamos que ofrendar nuestras vidas por la causa de Cristo, pero otros serán guardados, protegidos, como dice la misma palabra del Señor.
Pero va a ser tiempos difíciles. Esos son los tiempos que vienen sobre este mundo. Como les digo, recién entonces muchos querrán afirmarse en el Señor. Recién muchos querrán verdaderamente tomar con seriedad su cristianismo. Recién muchos querrán hacer las cosas que será difícil que hagan en aquel tiempo. Ahora es el tiempo oportuno. Amén. Este es el día, este es el tiempo oportuno en el que realmente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Es el tiempo de consagrarnos, el tiempo de venir en pos del Señor. Es el tiempo de dar nuestro corazón totalmente a Cristo. Este es el tiempo. Amén, iglesia. Este es el tiempo. No podemos perder nuestro tiempo en cosas que no son de edificación para nuestras vidas. Este es el tiempo de la preparación, este es el tiempo del entrenamiento. Aquel día será el tiempo de entrar en acción. Así como en la guerra hay un tiempo de entrenamiento, los soldados están siendo entrenados, pero el día de la guerra, no más entrenamiento. Llegó la hora de la verdad. Amén. Así será aquel día. En cambio, ahora estamos en un tiempo de entrenamiento y de preparación y tenemos que entrenarnos, tenemos que estar muy bien preparados para enfrentar aquel día, que no va a ser un día fácil para nosotros, iglesia. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ese es nuestro entrenamiento para nosotros, el ser edificados en la palabra del Señor. Mateo 24, 23, 24 dice así que si a alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Muchos cristianos en este tiempo solo están buscando señales y milagros y no se interesan por conocer la palabra del Señor, no se interesan por fundamentar sus vidas en la palabra del Señor. Aquellas personas que buscan solamente señales y milagros, aquel día serán las primeras víctimas del anticristo. Porque dice, se manifestarán grandes señales y prodigios. De tal manera que de ser posible, dice, engañarán incluso a los elegidos. Muchos dirán, wow, estos milagros realmente tienen que ser de Dios, parecen de Dios, deben ser de Dios y muchos irán tras eso. Pero ahí vendrá el engaño, ahí serán atrapados. Como iglesia, obviamente, creemos en señales y en milagros, porque la palabra lo enseña. Amén. ¿Oramos por señales, oramos por milagros? Sí, ¿verdad que sí? Pero nuestro corazón no está ni en las señales ni en los milagros, sino está en Dios. Nuestro corazón está en su palabra. Amén. Si oramos por milagros y los milagros vienen, gloria a Dios. Si los milagros no vienen después de nuestra oración, gloria a Dios también. O sea, nuestra fe no se mueve. Nuestra fe está en Él, en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, amados. Nosotros no podemos ser simplemente movidos por los milagros. Hay mucha gente que viene a la iglesia buscando milagros. Al no encontrar sus milagros, se decepcionan de Dios. Dicen, no, ya no juego con Dios porque Él no me hizo el milagro. ¿Saben qué? Hay un milagro muy grande, es el milagro de la transformación de nuestro corazón. Y si Dios hizo ese milagro, debemos darnos por satisfechos. Amén. Es el milagro más grande. Es el milagro que implica nuestra salvación y la vida eterna juntamente con Cristo. Ahora, la pregunta clara, ¿por qué Dios permite que su iglesia sea probada? ¿Saben que a la verdadera iglesia siempre se le ha prometido que sufrirá persecución? Dios ha prometido eso. En Mateo 24:9 dice así la Escritura, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. Esa es la promesa que Dios le hace a su iglesia, que Jesús le hace a su iglesia. Iglesia, esto es lo que les va a acontecer a ustedes. ¿Recuerdan? Jesús dijo que el discípulo no es más que su maestro. Y está hablando en un sentido de que si Él sufrió, el propio maestro Jesús sufrió, nosotros también sufriremos. Amén. Si Él fue sometido a todo tipo de sufrimiento, si Él entregó su propia vida por causa del Evangelio, nosotros también entregaremos, porque el discípulo no es más que su maestro. Amén. En ese sentido debemos estar preparados para todo. Y si entendemos que entregar nuestra vida física por Cristo es ganancia, pues no hay tristeza en nuestro corazón. Porque para mí
el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Amén. Esa es la realidad, amados. Nosotros no podemos temer. Jesús mismo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar su alma. Porque ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Podrán descuartizarnos como aquel pastor en Colombia en 20 pedazos y poner en una bolsa de basura. Podrán hacerlo con nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu son eternos y estarán con Dios. Amén, amados. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada ni nadie. Por eso tenemos que estar alegres y contentos. Tenemos que estar felices por el milagro que Dios hizo de transformar nuestros corazones y hacernos a nosotros en sus hijos, en transformarnos en nuevas criaturas. Y en Juan capítulo 16, verso 33 sigue diciendo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué tenemos que tener? Paz. ¿En quién? En Cristo. Solamente Cristo nos da paz. Porque dice, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Confía. Este día les traigo buenas noticias. Pasaremos gran tribulación. Pero la buena noticia no es esa, sino que Jesús estará con nosotros. Estaremos siempre con Él. Y a pesar de la gran dificultad que pasemos aquel día, Jesús estará con nosotros. Y si cortan nuestras vidas de sobre la faz de esta tierra, igual estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Por eso no hay nada que debamos temer nosotros. Sigamos en 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Dice la palabra, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto. Y la obra de cada una, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Aquí está hablando claramente de la prueba que la iglesia atravesará. ¿Cómo será? La obra de cada uno será revelada. Es importante que este tiempo venga, amados hermanos. Que el tiempo de la prueba venga para realmente revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice, la obra de cada uno será probada, será revelada por el fuego. ¿Cómo está la obra de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿Cómo es nuestro amor por Dios? ¿Es de boca para afuera o es un amor genuino y sincero? ¿Estamos siguiendo a Dios simplemente porque estamos buscando algún beneficio temporal? ¿O estamos buscando a Jesús porque lo amamos, porque estamos respondiendo al amor que Él manifestó a nuestras vidas, porque de tal manera Él nos amó que entregó su vida y ahora nosotros no queremos otra cosa sino simplemente amarlo también de tal manera que no nos importa, aunque corten nuestra vida física, aunque hagan lo que hagan de nosotros, no nos importa, estaremos con el Señor y lo serviremos y lo amaremos a Él. Amén. Jesús permitirá que su iglesia sea probada mediante la persecución, porque la iglesia de nuestros días se ha vuelto una iglesia extremadamente transigente con el pecado. Por eso la iglesia tendrá que ser probada, amados. La iglesia de este tiempo es, lamentablemente, es una iglesia fría, es una iglesia tibia. Es una novia que no está preparada para el Señor, que su corazón está totalmente en el mundo. Es una novia que sabe que se va a casar con un hermoso novio, pero al mismo tiempo vive de amores con otros novios. Qué triste. Entonces vendrá la prueba para probar quiénes son genuinamente la novia de Cristo y quienes dicen ser, pero realmente no lo son. Amén. Ya no podemos nosotros en este tiempo distinguir entre un cristiano genuino y un cristiano que no lo es, ¿no? O sea, ya no hay distinción entre alguien que dice ser cristiano y uno que es mundano. Parecidos, ¿no? El cristiano y el mundano son bien parecidos. Y uno tiene que decir, a ver, ¿cómo puedo distinguir? ¿Qué aspecto distintivo hay en este que se dice ser cristiano? Y son exactamente iguales. No hay mucho aspecto que distinguir. Y eso es triste, ¿verdad? Tendría que estar bastante clara la distinción entre la luz y las tinieblas. Tenemos a Cristo, somos la luz. La gente sin Cristo vive en tinieblas. Pero no, lamentablemente,
En este tiempo no hay distinción, por eso tendrá que venir el tiempo de la persecución. Y encima de todo, en este tiempo los predicadores modernos solo hablan de bendiciones materiales y esto ha desviado el corazón de los creyentes hacia las cosas terrenales y temporales. El corazón de las personas está tras las cosas materiales y no está verdaderamente tras Dios, mucho menos tras la palabra y ser edificados en esa palabra. Por eso la gran tribulación revelará quiénes son realmente los genuinos siervos de Dios, quién es la iglesia genuina, quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los verdaderos discípulos, quiénes son los genuinos. Ese tiempo va a revelar quiénes son verdaderamente los que son de Dios. Mateo 24:22 dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Aquí el contexto nos está hablando de la persecución, no nos habla de la salvación espiritual, sino del contexto de la tribulación. Si aquellos días difíciles, terribles de persecución no fueran acortados, nadie sería salvo en el sentido, ¿salvo de qué? De la tribulación. Todos morirían en la tribulación y en la persecución, pero aquellos días serán acortados, dice la palabra. Amén. Serán acortados. Aquel tiempo será acortado por la venida de Jesucristo, por causa de los escogidos. Por eso es importante que nuestro corazón esté en Dios. Por eso también tenemos que tener la certeza de, a pesar de la tribulación, la gran tribulación que se vive en el mundo, el Señor nos guardará, el Señor guardará a sus fieles. Amén. Dios siempre ha protegido a sus fieles. Dios siempre ha protegido a los suyos. Si tu corazón está en Dios, Dios te va a guardar. Ese tiempo va a ser impresionante. Las formas milagrosas en las que seremos guardados, las formas milagrosas en las que seremos protegidos, las formas milagrosas en las que seremos alimentados incluso. Será impresionante, pero Dios allí estará guardando a sus fieles. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. A propósito de la fidelidad que le debemos tener al Señor, dice así en esta carta a una de sus iglesias, la iglesia de Filadelfia, le dice, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Este fue el mensaje a la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel de Jesucristo. No importa lo pequeño que seas, la poca fuerza que tengas, si confías en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, serás guardado por el Señor. Amén. En la iglesia tenemos que tener esa convicción nosotros. No importa la poca fuerza que tengamos, esta poca fuerza, nuestra fuerza física. Si nosotros peleamos con las fuerzas del Señor, seremos siempre victoriosos. Porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor, en la fuerza del Espíritu Santo que nosotros podremos ganar cada batalla en nuestras vidas. Podremos enfrentarnos a todo tipo de dificultades. Es en la fuerza del Señor. Por eso también nos dice la palabra en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué tenemos que fortalecernos, amados? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y este es el tiempo donde nosotros debemos estar fortaleciéndonos. Este es el tiempo del gimnasio espiritual, de estar siendo cada día más y más musculosos espiritualmente hablando. Amén. Es el tiempo de trabajar en el gimnasio de Dios, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así como David era pequeño y débil, pero él se refugió en la fuerza del Señor y pudo vencer a un gigante como Goliat. No lo hizo con su fuerza, sino con la fuerza del Señor. Él dijo, ¿quién es este filisteo que desafía al ejército del Dios viviente? Porque se está metiendo con Dios. Amén. Y si tú te refugias en Dios y si sabes realmente con certeza de que Dios es tu amparo y tu fortaleza, tus fuerzas vienen de parte de Dios, no importa cuán gigantes sean tus enemigos, tú podrás vencer y derrotarlos en el nombre de Dios. ¿Qué más le dice a esta iglesia de Filadelfia? Le dice, has obedecido mi palabra. La fidelidad de esta iglesia se manifestaba en esto, amados. Has obedecido mi palabra. Esta iglesia no calculó su fuerza humana, sino que confió en la fuerza divina de su Señor para guardar la palabra del Señor. Y en los tiempos difíciles nosotros tenemos que guardar la palabra del Señor. Cuando se desata aquel tiempo de gran tribulación, no importa tus pocas fuerzas,
Si tú estás fortalecido en el Señor, tendrás la fortaleza para guardar la palabra del Señor, guardarla en tu corazón. Pero ¿cómo puede guardar uno algo que no tiene? ¿Verdad? Si yo te digo, guarda un poco de dinero, tienes que tener para guardar. Pero si no tienes nada, ¿qué vas a guardar? Así está la situación en este tiempo de mucha gente, mucha iglesia. Así está, muchos cristianos están viviendo así. ¿Qué van a guardar para aquel día si no tienen nada, si no están edificándose en este tiempo? Tenemos que estar realmente atesorando nosotros esos tesoros espirituales. Has obedecido mi palabra. No solamente el conocimiento de la palabra, sino la obediencia de la palabra del Señor es lo que el Señor demanda de una iglesia fiel. Porque mucha gente también se jacta de conocer mucho. Está bien conocer, es el primer paso. Pero la otra cara de la moneda es la obediencia. Y una moneda tiene dos caras, no solo una. Y un cristiano completo también es como esa moneda. Una cara es la de conocer y la otra cara de la moneda es la de guardar la palabra, la de obedecer la palabra del Señor. Solamente así podremos tener fuerzas en Dios y solamente así podremos permanecer fieles a nuestras convicciones, no importa los tiempos que tengamos que enfrentar, amados. La debilidad, o la pequeñez humana no limita a un hijo de Dios que busca la fuerza en Dios. Amén. ¿Cuántos son débiles en sus fuerzas físicas? Todos somos débiles, ¿verdad? No hay uno que diga, oh, yo soy fuerte, puedo depender de mí mismo. Todos somos fuertes, aún ese hombre que mida 2 metros y pese 200 libras, viene una enfermedad y en un soplido se va su fortaleza. ¿Dónde está la confianza de aquel hombre? Nuestra confianza debe estar en Dios. Tenemos que refugiarnos en Él, en el poder de su fuerza, amados. Solamente así podremos predicar la palabra del Señor con poder. Solamente así podremos ser testigos de Jesucristo. Podremos ir y llevar, anunciar esa luz del mensaje de Cristo a las personas. Solamente así, refugiándonos en el poder de su fuerza. Entonces, esta iglesia fiel de Filadelfia tenía esa característica. Sabía guardar, vale decir, obedecer la palabra del Señor. Ya les dije que para obedecer una palabra primeramente tienes que conocerla. Entonces era una iglesia que se edificaba en la palabra del Señor. No solamente eran oidores de la palabra, sino eran hacedores de la palabra del Señor. Y también le dice, y no has negado mi nombre. Esta expresión testifica de la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. No has negado mi nombre. No has negado a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Mucha gente empieza ya a asustarse cuando en el trabajo le dicen, ¿eres cristiano? Ay, mejor no les digo nada, por ahí me echan del trabajo, porque si les digo que soy cristiano. Pero estos cristianos no negaban el nombre de Jesús. ¿Eres cristiano? Sí, lo soy. Firmes en el Señor. Daban testimonio de Cristo en sus vidas. No lo hacían con arrogancia, sino lo hacían con certeza. Amén. Y eso es lo que tendremos que tener aquel tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Tenemos que tener esa certeza. Porque estarás ante una situación difícil. O les digo que soy cristiano. O tal vez mi bebé muere. Porque no hay medicina para él. No has negado mi nombre. Aquel tiempo muchos negarán el nombre de Dios. Aquellos cristianos que no están edificados en el Señor negarán el nombre de Dios. Sometidos ante una circunstancia difícil, ante su necesidad de comer, negarán el nombre de Dios. Pero la iglesia fiel tiene esta característica especial. No has negado mi nombre. Yo sé que muchas iglesias poseen mucha fuerza humana en este tiempo, muchos recursos. Recursos que están perdiendo porque simplemente están gastando mal, enfocando en cosas que no tienen valor eterno, sino en cosas terrenales. Pero esta iglesia tenía pocas fuerzas o pocos recursos, pero con lo poco que tenía avanzaba. No había puerta que Dios le abriera por la que no entrara a esta iglesia. Así es como tenemos que nosotros caminar con esa misma convicción, con esas mismas fuerzas en Dios. Aunque tengamos pocos recursos, tenemos que ir adelante, mis amados. Si Dios está con nosotros, con Él lo podemos todo.
No hay nada que nos detenga, no hay nada, absolutamente nada que nos detenga, porque en su nombre nosotros podremos reponernos ante cualquier situación adversa que estemos viviendo. En su nombre, amados hermanos. Amén. Amén, iglesia. ¿Quién será el causante de la gran tribulación de la iglesia? El anticristo. ¿Y qué significa anticristo? El que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo, ese es el anticristo. Amén. Y la iglesia es el interés de Cristo en esta tierra. El anticristo no va a ir directamente contra Cristo, pero ¿contra quiénes va a venir? Contra nosotros, contra su iglesia. A veces la gente malvada no va contigo, va con tus hijos, ¿verdad? Eso es lo que el anticristo hará. Por eso desatará una gran persecución contra la iglesia de Cristo. Veamos la palabra, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12. Aquí dice la Escritura: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierdan, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitan en la injusticia. Aquí la palabra está clara, ¿no es cierto? Aquí nos está advirtiendo acerca de lo que significará este personaje llamado el anticristo, las cosas que él hará, el engaño, las manifestaciones con señales, con prodigios. Por eso es que la gente va a creer, por eso es que la gente va a ser engañada aquel día. Versos 3 y 4 de este pasaje que leímos dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día, vale decir, el día de la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está tan clara la Escritura. El día de Jesucristo, el día de la venida de Cristo no será antes de ¿qué? De la apostasía y de la manifestación del anticristo. Primero viene el anticristo, después viene Cristo. ¿Verdad? Aquí está clara una vez más esta Escritura. Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso la abominación aquel día. El significado bíblico de apostasía, porque aquí nos habla acerca de que el día de la venida de Cristo no vendrá antes de la apostasía. El significado bíblico de apostasía es deserción de la verdad. Y aquel día muchos desertarán de la verdad. Será un día de deserción. Porque serán días difíciles. Porque muchos tendremos que escoger entre nuestra vida o la adoración al anticristo.
O eso o tu vida o es la adoración al anticristo. Y muchos presionados por las diferentes situaciones, como les digo, por falta de medicina, por falta de alimentos, por falta de tantas situaciones tan necesarias para la subsistencia, muchos adorarán al anticristo y negarán su fe en Dios. Esa es la apostasía. Dejar la verdad de Dios después de haberla conocido. Decidir no seguir más a Dios y volver atrás. Ahora, es difícil que un nacido de nuevo, un cristiano regenerado por el Espíritu Santo pueda apostatar, porque esta persona que ha sido regenerada por Dios ama genuinamente a Dios, ama con todo su corazón a Dios. Un cristiano que ha nacido de nuevo dice, no importa que me quiten la vida, mi vida le pertenece a Cristo. Para mí el morir es ganancia. Pero ¿quiénes verdaderamente son los que van a apostatar aquel tiempo? Son los simpatizantes de Cristo. Son aquellos que escuchan la palabra del Señor, pero que no la obedecen. Ellos son los candidatos firmes a apostatar. Otros que apostatarán son aquellos que son atraídos a Cristo solamente por los milagros, pero no por un amor genuino a Dios. Aquellos que les decía que vienen a la iglesia simplemente buscando un beneficio material y temporal que Cristo les pueda dar, ellos apostatarán. Amén. Ellos le darán la espalda fácilmente a Dios. Ellos renunciarán y se apartarán por completo de Dios. Esa es la apostasía. Porque ese día dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Entonces, lo segundo, entra en escena el anticristo aquí. El hijo de perdición es también llamado, es el otro nombre que se le da al anticristo. El día de Cristo, el día de la venida de Cristo no se dará sin que antes venga el hijo de perdición. Amén. ¿Y de qué día no está hablando el apóstol Pablo aquí? Sino del día de la venida del Señor. Ya les dije, yo sé que muchos hemos escuchado mensajes diferentes que dicen que la iglesia no verá al anticristo, pero aquí la palabra dice que Cristo no vendrá antes que se manifieste el hijo de perdición. ¿Qué es lo que vamos a creer? La palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que creer la palabra de Dios. Si nosotros simplemente seguimos el hilo de la palabra aquí en Mateo 24, o si leemos ahí paralelamente Apocalipsis 6, claramente ahí el relato bíblico secuencial nos habla acerca de los sucesos que van a acontecer. Claramente ahí nos dice que esto y esto y esto acontecerá y después será la venida de Cristo. Si la iglesia ya no estuviera aquí para ese tiempo, entonces la pregunta lógica es, ¿contra quién va a pelear el anticristo? Un anticristo sin contrincante, ¿qué tal? Un equipo entra al campo de juego y no hay contrincante contra quien disputar el partido. El anticristo viene obviamente a disputar, ¿no es cierto? No un partido de fútbol, sino viene a disputar una guerra contra su contrincante que somos nosotros, la iglesia de Cristo. El interés de Cristo somos nosotros. Viene en contra de nosotros, por eso es el anticristo. Amén. Así que no busquemos una posición bastante cómoda que justifique nuestra complacencia con el mundo, ¿no? Imagínense, esos cristianos están tan complacidos que dicen, no, nosotros no vamos a ver todo esto, así que, como en los días de Noé, bebamos, comamos, hagamos lo que queramos, que el Señor viene por nosotros y nos iremos sin ver todas estas cosas. Es mejor que estemos preparados para no ser sorprendidos por aquel día, amados hermanos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar equipados. Ya les dije, claramente la palabra nos advierte acerca de cómo la iglesia tiene que ser probada. Cómo la iglesia tiene que ser realmente esa virgen, esa novia, sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas y resplandecientes. Amén. ¿Cuál es el estándar de un matrimonio, de una celebración de bodas, por decir, entre los príncipes de cierto país, hablemos de España o de Inglaterra? ¿No hay tanto glamour en esas bodas para unos príncipes humanos? ¿Cuánto más el glamour
porque la novia va a contraer matrimonio con el príncipe, el Señor de señores y el Rey de reyes, el creador del universo. Cuanto más la preparación nuestra. Ahora, obviamente nuestra preparación no es física, ¿no es cierto? Es espiritual. Por eso tenemos que vestirnos de todos los adornos. Por eso tenemos que estar nosotros realmente buscando todos los días de nuestro Señor, porque Él mismo es quien nos viste. Él mismo es quien nos da todas sus joyas y sus adornos. Él mismo es el que hace resplandecer nuestros vestidos. Él mismo, amados. Estamos buscando de Él. Por esa iglesia viene Cristo, no por cualquier novia, sino por una novia que realmente sea digna de Él, sea digna de Jesucristo. Mateo 24:22 dice, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Su iglesia. Amén. ¿Quiénes son los escogidos? Puede decir conmigo, yo soy. Amén. Somos nosotros la iglesia. Es la iglesia de Cristo los escogidos. Son los fieles discípulos de Cristo. No los simpatizantes, sino la iglesia genuina de Jesucristo son los escogidos. A causa de los escogidos, dice, aquel tiempo será acortado. Porque si no fuese acortado aquel día, dice, nadie sería salvo, pero serán acortados. Esa es la buena noticia. Serán acortados. ¿Por causa de quién? Diga, de mí. Por causa mía serán acortados aquellos días. Amén. Por causa de nosotros, de la iglesia, serán acortados aquellos días. La venida, la parusía que leímos y describimos ampliamente lo que significa esta palabra venida. La presencia física, la manifestación física significa parusía. La venida de Cristo sucede inmediatamente después de la gran tribulación del anticristo. Y cuando aquellos días sean acortados, dice inmediatamente vendrá Jesucristo. ¿Están conmigo? Aquí en la palabra, no me crean a mí. No estoy diciendo que crean mi mensaje, no es mi mensaje, es el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando les digo, ¿están conmigo? ¿Están siguiendo el mensaje? Bueno, amén. Mateo 24, versos 29 y 30, dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces será la venida del Hijo del Hombre. Aquí están todas las señales, Mateo 24. ¿Cuándo será la venida del Señor? Tenemos que esperar que acontezca todo esto, amados hermanos. Todas las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Todo. Si estudiamos nosotros las profecías del Antiguo Testamento de la venida de Cristo, todas se cumplieron al pie de la letra. No falló una sola profecía. Y se cumplieron de manera literal, amados. No fue algo figurado. Amén. Todo y todos los hechos de Jesús. Todo estaba escrito. Hasta que en su manto, ¿no es cierto?, iban a jugar al sorteo para ver quién se quedaba con él. Todo, cada detalle, y eso fue literal y se cumplió literalmente al pie de la letra. Es que muchos de estos predicadores dicen, no, esto es figurado, esto simplemente representa, y traen, o tratan más bien de demostrarnos simplemente como si fuera un lenguaje figurado. Pero las profecías de Jesús nunca han sido en lenguaje figurado. Amén. Han sido literales. Si la primera venida de Cristo se cumplió las profecías de manera literal, también para la segunda venida se cumplirán de manera literal. Y todo lo que Jesús dice aquí en la palabra en Mateo 24 se va a cumplir literalmente. Amén. Y eso es lo que tenemos que esperar nosotros. Por eso dice la palabra, no corran tras aquellos que tal vez saldrán y dirán, aquí está el Cristo, porque harán milagros y señales. No. ¿Por qué no tenemos que correr detrás de ellos? Porque nosotros sí conocemos las señales. No, esto no es. Aquí está el Cristo, ya llegó. Porque las manifestaciones que está haciendo no puede hacer sino Cristo. No, ustedes no pueden correr. No pueden ir. ¿Saben por qué? Porque Cristo vendrá
y arrebatará a su iglesia. No tenemos necesidad de ir y correr a ningún lado, porque Cristo vendrá y arrebatará a su iglesia, se llevará a los suyos. Entonces, cuando Cristo venga, habrán estas manifestaciones en su venida. Entonces, los que se queden, más vale que no se queden, porque no podrán vivir para contarla, porque todo lo que dice aquí después, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué significa? Meteoritos cayendo sobre la tierra, sobre el mar, generando todo tipo de situaciones realmente dramáticas, cosas difíciles, que la humanidad estará aterrorizada por aquel día. Ahí la buena noticia para nosotros, estaremos con el Señor. Amén. Allí el Señor ya vino a rescatarnos a nosotros. Y de eso hablaremos ampliamente la próxima semana, porque mucha gente no sabe distinguir entre la ira del Señor y la persecución del anticristo. Porque la ira del Señor, ¿quién podrá verla? Imagínense, todo lo que narra Apocalipsis en la ira del Señor es algo simplemente terrorífico. Por eso las personas dicen, esta escena es apocalíptica, porque se refiere a situaciones realmente muy difíciles. Por eso tenemos que estar preparados nosotros, amados. Amén. Por eso tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús, pero entregarle completamente. Y no debemos dar lugar a la interpretación de algunos expertos que nos hablan de esta profecía bíblica como algo metafórico o alegórico. No es alegórico, no es metafórico, es simplemente literal la profecía. Lo que creamos en relación con los últimos días va a afectar directamente nuestra capacidad de sobrevivir a la persecución del anticristo. Esta es la situación, en pocas palabras. Si la iglesia dice, no, nosotros no vamos a ver al anticristo, no vamos a ver, ok. Si no tuviéramos que ver, gloria a Dios, ¿no? Pero si tenemos que ver la cara fea del anticristo, y si pasa esto, tenemos que estar preparados por eso. Porque según la palabra, la profecía, ¿no es cierto?, es clara, de que la venida de Cristo no viene antes de la manifestación del anticristo. No podemos vivir con una mentira, ¿no? Es como que de pronto tienes que salir a algún lugar, el cielo está oscuro y tú dices, no va a llover, no llevo mi paraguas, no llevo mi impermeable, no va a llover, pero sabes. Ahora puede ser que eventualmente no llueva, que esas amenazas simplemente pasen, pero ¿y si llueve? ¿Y si llueve? Esa es la situación en este tiempo respecto a este tema. ¿Y si pasamos esos días? ¿Y si tenemos que enfrentar la gran tribulación? ¿Estaremos preparados? ¿Estamos preparados ahora? ¿Estamos preparados genuinamente? Examínese cada uno, porque como les digo, aquí será algo personal. Como les dije, ya no habrá tal vez sistemas de comunicación. Ustedes querrán comunicarse con el pastor, ¿no? Su email intervenido, su Facebook intervenido, su teléfono intervenido, todo estará intervenido, todo. Entonces aquí es entre tú y el Señor, tú y Dios, tu fe, tu conocimiento de la palabra del Señor, tu comunión con Dios, tú y el Señor solamente. Y conociendo la palabra, estando preparados, sabrás que no tendrás que correr para allá, habrá milagros, manifestaciones, señales. Tú dirás, no, eso no es. Jesús dijo esto y esto y esto. Y tendrás que vivir ese tiempo. Y orar para que el tiempo se acorte. Porque se acortará, dice, por causa de los escogidos. Y cuando el Señor venga a llevarnos, entonces sabrás, este es mi día. Este es el día de mi graduación. Este es el día que estaba esperando, si antes no hemos muerto. Amén.
Entonces, iglesia, realmente es importante que nosotros seamos conscientes de todo esto. El escenario está listo. ¿Qué más tenemos que esperar? Está listo el escenario. Tenemos que estar simplemente expectantes de qué momento entra en acción este personaje. Muy atentos con un ojo hacia Israel. ¿Qué momento va a haber una firma del Tratado de la Paz? Ahí sí, sus oídos bien atentos. Amén. El escenario está listo. Las condiciones del mundo se pueden resumir en 3 categorías. ¿Por qué el escenario está listo? Porque la decadencia espiritual y moral de la que hemos hablado ampliamente está bien penetrada en nuestra cultura. Nuestra decadencia es impresionante en la cultura en la que vivimos. Está totalmente impregnada, aún en la misma iglesia, les dije. El clima general de pensamiento de nuestra cultura es simplemente aterrador. Lo que les están enseñando ahora a nuestros niños desde la escuela es impresionante. El ateísmo. Este es el clima que estamos viviendo. La filosofía y el sistema de valores anticristo ya se ha manifestado. El espíritu del anticristo ya se ha manifestado. Anticristo significa en contra de Cristo, en contra de la palabra de Cristo. ¿Qué enseñan en nuestra escuela o en las escuelas a nuestros niños? Toda filosofía en contra de Cristo. ¿Qué enseñan en las universidades? Toda filosofía en contra de Cristo, anticristo. ¿Qué escuchamos en la televisión? Todo tipo de enseñanzas anticristo, antivalores, establecidos por Cristo. ¿Qué ves en la televisión? Los que escuchan novelas o ven novelas, ¿qué es lo que hay? Un sistema de valores anticristo. Entonces el sistema en el que vivimos está ya impregnado del anticristo o anticristianismo. Todo está establecido, el escenario está establecido. Amén. Aún iglesias anticristos, iglesias cristianas anticristos. Bueno, parece algo como que contradictorio. Pero si no estás siguiendo la palabra de Cristo y estás viviendo en tu propio pensamiento, es también anticristo. No es lo de Cristo, no es la iglesia de Filadelfia, que es fiel a la palabra y fiel al testimonio de Cristo. No. La condición general de la iglesia es triste, es decadente. Ya les dije, condescendiente con el pecado y con el mundo. Está tan impregnado con el mundo que ya no hay distinción. No hay forma de separar entre uno que es cristiano y otro que no es. Y Pablo profetizó que los últimos tiempos se caracterizarían por esta decadencia moral y espiritual, que impregnaría al mundo entero, incluso a la iglesia de Cristo. Amén. Mucha gente dice, pero dice la Biblia que Dios no nos puso para ira. Es cierto, Dios no nos puso para ira. La iglesia de Cristo no pasará la ira de Dios, pero sí toda la lucha del anticristo, toda la persecución terrible del anticristo. Pero estaremos con el Señor, guardados por el Señor, protegidos por Él, fortalecidos por el Señor. Amada iglesia, este día simplemente quiero alentarles a que pongamos nuestro corazón en Cristo. Amén. No podemos desviarnos de la centralidad de nuestro mensaje, que es Cristo, de la centralidad de nuestro vivir cotidiano, que debe ser Cristo. El mundo viene con tanto engaño. El mundo viene con tantas cosas para ofrecernos, pero no podemos ir tras el mundo. Tenemos que estar enfocados en Cristo. Y tenemos que estar preparados para ese día. No podemos ser una iglesia que no sea una iglesia advertida. No podemos estar nosotros en ese plano. No podemos darnos el lujo de no estar preparados para enfrentar aquel día. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar.